Buenas navegantes y buscadores. Bienvenidos a Hablando de Espiritualidad, un podcast donde hablaremos de energías, de viajes astrales, de terapias alternativas, minerales, todo lo que tiene que ver con el mundo energético, con lo más conocido como el más allá, otros planos, otras dimensiones, ¿no? Cada uno como quiera llamarlo, porque al final hay muchísimas disciplinas, cada una con su nombre, pero que al final todas hablan de lo mismo. Incluso la mayoría tienen la misma explicación o la misma base. Y bueno, me hace muchísima ilusión estar aquí, me hace muchísima ilusión grabar este primer episodio donde os voy a hablar pues un poquito de mí, un poquito sobre lo que hago, mi recorrido, mi experiencia. Y la idea es pues enseñar, dar luz, visibilidad a este mundo que todos tenemos, en el que convivimos todos diariamente, pero del que muy poco se habla, es como muy tabú. Hay mucha gente que vive esto como un tabú. Y de hecho ahora cuando os cuente mi experiencia, pues yo lo viví con tabú, incluso con complejo, con mucho complejo. Entonces creo que hay que hablar con naturalidad, con normalidad de este tipo de asuntos, porque no tiene sentido que hablemos del trabajo, que hablemos del día a día, que hablemos del dinero, que hablemos del hogar, que hablemos de la familia y que no hablemos de la espiritualidad como un ámbito más en el día a día. ¿No? Por el mero hecho de que nos puedan, ¿no?, juzgar o tachar de locos cuando es algo, como un brazo, ¿no? Para el cuerpo humano. Igual está la materia y está la energía y bueno, y hay que normalizarlo. Entonces es un poquito la idea, es normalizar esto, hablar de ello con naturalidad. Y bueno, y enseñar un poquito pues lo que yo he aprendido en base a mi experiencia y a mi modo de verlo, porque obviamente hablaré desde mi experiencia y bajo mi punto de vista, las deducciones que yo he sacado y la experiencia que yo he vivido. Pero la idea es un poquito eso, pues poder enseñar cosas básicas, porque en este largo camino me he dado cuenta de que hay mucha gente que comete muchos errores. Yo la primera que los cometí, por ello quiero dar esta información para que la gente pues que esté empezando, ¿no?, que esté en ese despertar de la espiritualidad. Para unos un despertar dulce, para otros el despertar es más duro. Pero bueno, para que puedan pues tener una noción básica de algunas cosas que son imprescindibles para poder empezar en esto. Porque luego nos encontramos gente que igual dice, pues que yo llevo meditando 8 años y es que me encuentro fatal. Y claro, y nos encontramos cosas como, pero te proteges, pero ¿cómo estás meditando? ¿Cómo cierras canal cuando acabas? ¿Cómo haces, no? Al final esto es como hacer una llamada de teléfono, no colgar el teléfono y luego decir, pues es que me ha llegado una factura de 3.000 euros del teléfono, ¿cómo puede ser? Hombre, pues si no colgaste el teléfono y el otro tampoco, pues a lo mejor... Bueno, ya me iréis conociendo y veréis que hago muchas analogías y muchas metáforas para que se entienda un poco lo que voy contando. Y bueno, yo desde muy pequeñita, bueno, desde siempre, porque hay cosas que no las recuerdo, pero me las han contado mis padres, pues siempre he visto cosas. Cuando digo cosas es porque al principio, ¿no?, en mi ignorancia pensaba que, bueno, que en el otro lado, pues como el ser humano es un poco egocéntrico, pues claro, lo que habían era pues espíritus, ¿no? Y ya está. Pero la realidad es que hay muchas más cosas al otro lado. Pero bueno, contando un poquito mi historia, yo de pequeña empiezo a ver. De siempre veo cositas, pues yo me asusto, obviamente, porque era pequeña, lloraba mucho, me agarraba a los marcos de la puerta, igual porque no quería entrar en una habitación, porque había un hombre de humo blanco, había un señor, bueno, la verdad es que fue una infancia un poquito bastante traumática. Mis padres siempre han sido muy escépticos. Tampoco tenían ninguna razón para creer.
y bueno, no son religiosos, son agnósticos, entonces bueno, pues para ellos pues yo tenía mucha imaginación desde muy pequeña, ¿no? Pero claro, la cosa se empezó a complicar porque yo cada vez tenía más miedo. Yo tenía miedo a dormir, a ir a dormir, porque además tenía sueños muy extraños, veía cosas cuando igual me despertaba, veía cosas por el día. Fue bastante complicado. Voy creciendo, tengo un periodo bastante bueno, que veía cosas de vez en cuando, pero bueno, como que empiezas un poco a pensar, bueno, es mi imaginación, ¿no? Pues si papá y mamá te dicen que te lo estás imaginando, pues intentas un poco consolarte y decir, bueno, esto me lo estoy imaginando, esto no es real y no está pasando. Y eso me lleva un poco a bloquear en cierto modo y bueno, y hacerlo más llevadero, aunque en algunos sitios y en algunos momentos pues veía cosas y me asustaba, pero bueno, empiezo un poco como a reprimirlo y a intentar llevarlo como la adulta que me quería convertir, ¿no? Y bueno, y llega un momento en mi adolescencia en que empieza todo eso a aflorar. Y empiezo a notar ya no solo a ver cosas, sino que empiezo a notar qué sienten otras personas o a saber qué es lo que les está ocurriendo, pero además no solo saber qué le ocurre a la persona, sino a sentir su dolor o su angustia o su soledad, sentirlos en mí. Cosa que al principio me genera mucha confusión porque no sabía si eso que estaba sintiendo era mío o no. No lo entendía porque yo estaba bien y de repente sentía una angustia enorme o una soledad inmensa, además una amplificación de los sentimientos brutal. Y no entendía qué me estaba pasando. Empiezo a coger mucha fobia, a salir a la calle, a estar con mucha gente porque me agobiaba y no podía controlar esa cantidad de información o ver a veces cosas que no sabía si tenía que comunicarlas o no, cosas que le iban a ocurrir a la gente, cosas que estaban sucediendo o iban a suceder y bueno, yo estaba pues que me volvía loca, la verdad. Eh, bueno, empiezo a experimentar muchas cosas que ya en otros capítulos pues ya contaré. Ahora haremos un breve resumen. Pero bueno, empiezo a experimentar muchas cosas. Yo tengo sueños lúcidos desde siempre, desde lo recuerdo desde siempre, desde que tengo conocimiento. Y entonces, bueno, como me empiezo a refugiar mucho en casa, pues empiezo a experimentar con los sueños lúcidos y empiezo a salir de mi cuerpo. Y empiezo a tener contacto, pues un poco con, bueno, vamos a decir seres, yo no sabía quiénes eran, pero bueno, en resumen, con seres de todo tipo o con gente que ya no estaba aquí, pues depende del día, pues a veces contactaba con unas cosas o con otras. Y bueno, y empiezo a experimentar cómo funciona aquello, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, y tengo experiencias muy buenas y experiencias muy malas, ¿vale? Y, y bueno, y eso se queda ahí un poquito así durante un tiempo. Yo pues estoy bastante depre, dejo a mis amigos, a mi grupito de amigos, pues paso bastante tiempo pues un poco sola. Y bueno, así pasan los días hasta que llega un momento en el que empiezo a enfermar y empieza la tensión a subirme. La mínima empieza a subirme muchísimo. Me miran los médicos, me hacen analíticas, me hacen pruebas y dicen que no entienden esa tensión, que no entienden lo que me pasa, que además es una cosa extrañísima, que no hay una persona anciana ni con diabetes, que no saben qué ocurre. Y bueno, pues al final una amiga mía que estaba en ese momento en el instituto me dice que bueno que su madre pues trabaja con energías y bueno que igual puede ayudarme, que por las cosas que yo le he contado que me ocurren y ella lo que me conoce pues que piensa que puede ayudarme. Así que bueno, pues la visito y bueno, pues me dice que tengo luz y que lo que me ocurre pues es eso, ¿no? Que se me pega a la gente, se me pegan cosas, siento lo que esas personas van conmigo y bueno, y pues me limpia. Yo de allí salí flotando increíblemente. Como nunca en mi vida, yo fue aquello brutal, pero decía, ostras, no lo entiendo, o sea, parece que estoy flotando, como las piernas ligeras, el cuerpo ligero, bueno, era increíble aquella sensación, ¿no? Toda una vida acumular y de repente soltar fue increíble para mí.
Y bueno, y pues lo que me ocurría era que no estaba trabajando y pues mi cuerpo estaba, digamos que somatizando aquello, ¿no? Es decir, yo me estaban diciendo, hey, que tienes que hacer esto. Total, tomo la determinación de desarrollarme y empezar, bueno, pues a trabajar con energías y bueno, la tensión de un día para otro se me normaliza y bueno, y bien. Bueno, tengo que apuntar que estuve un año con la pila cerrada, que se llama, porque yo no quería esto, yo no quería sentir, yo no quería trabajar con energías, yo no quería nada, nada de nada. Yo solo quería salir con mis amigos, pasármelo bien, conocer chicos, bueno, pues las cosas que hace todo adolescente y que aquello me lo estaba impidiendo. Así que bueno, pues yo no quería de ninguna de las maneras. Así que bueno, me cierran la pila la tengo cerrada durante un año. Para mí maravilloso y fantástico, que digamos que es como si se bloqueara o se cerrara de alguna forma el canal, ¿no? Para que no puedas recibir esa información. Pero bueno, al año ya me dicen, bueno, mis guías ya dicen que Nana y de la China, que ya se han acabado las vacaciones y que hay que trabajar y que no. Y que, bueno, que ya no se me puede cerrar la pila y que me tengo que poner a ello. Así que nada, me pongo a trabajar, me pongo a limpiar, pues la gente cercana con la que yo, pues, con mi familia, pues amigos. Y bueno, ahí pasó un periodo que llamo yo mi periodo oscuro, en el que en mi afán por intentar de alguna manera minimizar lo que yo sentía o lo que yo veía de alguna forma, bueno, pues fui a muchos, muchos, muchos sitios, busqué a muchísima gente, bueno, fui prácticamente a todo lo que había por ir, a ver si alguien podía de alguna manera bloquearme o paliar o enseñarme a controlarlo, pero a controlarlo no para usarlo, sino justamente lo contrario, para bloquearlo de alguna manera y que no me invadieran aquellas sensaciones o aquella cantidad de información brutal que no sabía de ninguna manera cómo gestionar. Así que bueno, en ese camino conocí a estafadores, conocí a gente maravillosa y conocí a gente que yo no sabía que existía en mi mayor y absoluta ignorancia, a gente oscura también, gente que trabajaba con la oscuridad y bueno, y ahí tuve un periodo, pues es un periodo muy negro, donde tuve que salir de muchas cosas, conocí un mundo muy oscuro, y bueno, entonces yo decía, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viendo estas cosas? ¿Por qué no soy capaz de librarme de aquello? Y bueno, hoy en día sé que aquello es para aprender, o sea, para aprender, porque luego he podido ayudar a mucha gente gracias a que sé identificar qué son esas cosas, de dónde vienen, cómo se sienten y cómo funcionan. Y ello me ha permitido poder ayudar a gente, porque cuando hay algo de ese tipo enseguida lo detecto enseguida, porque como aquel que dice, pues he estado ahí, he estado en la oscuridad y me ha costado lo mío salir a la luz, la verdad. Muchos años. Pero bueno, durante mi recorrido pues luego pues ayudé a mucha gente. Empezó, bueno, pues lo típico, yo soy de un pueblo y pues la gente al final hablan unos otros y bueno, pues venía gente a casa y bueno, pues a veces también gente normalmente que se encontraba mal, que le ocurría algo en casa o le ocurrían cosas extrañas y bueno, gente que tenía pues cosas de este índole o pensaban que podía ser de este índole, mal de ojo, todo este tipo de cosas. Yo al ser medium, pues también cuando pensaban que a lo mejor alguien había fallecido o cosas por el estilo, pues acudían a mí. Yo entonces estaba estudiando una carrera y bueno, pues claro, yo estudiaba, quería llevar mi vida y cuando llegaban los fines de semana pues también tenía que atender a gente y bueno, pues me agobié un poquito, la verdad, me agobié bastante porque bueno, yo nunca cobré. Durante muchísimos años, nunca esto lo he hecho, vamos, como muchísima gente que conozco, que lo hace totalmente gratis, pues yo lo hacía igual, gratis. Y bueno, mi pago era que no contaran a nadie
pues lo que yo hacía. No quería que lo contaran porque, bueno, yo tenía mucho complejo y me daba mucho miedo, ¿no? Que podían pensar de mí, pensaran que estoy loca. Luego empecé a pensar que nadie me iba a querer con lo que yo tenía, que iban a pensar pues que era una zumbada, pues este tipo de cosas. Y bueno, pues tenía mucho complejo. Así que bueno, le decía, tampoco quería tener a mucha gente, bueno, yo y mi lucha, ¿no? Para mí esto ha sido como una cruz, había gente, pues es un don, pues yo decía, pues el don para ti, ¿no? Porque yo lo veía pues como una carga que me había tocado llevar y que no me gustaba en absoluto. Y bueno, mi pago era que no le contaran a nadie lo que yo hacía. Bueno, yo te he ayudado, no quiero que me regales nada, no quiero que me pagues, yo mi pago es que no le cuentes a nadie que yo hago esto. A no ser que haya una persona que veas que de verdad lo necesita, entonces mándamelo, ¿vale? Pero no quería que llegaran pues curiosos, etcétera. Bueno, en todo este camino pues hice Reiki, aprendí tarot, bueno, he hecho innumerables cursos intentando pues un poco pues aprender a canalizar la energía, intentar controlarlo, intentar que, bueno, si hay alguien que quiere hablarme, que está en el otro lado, pues que no me invade esa energía y que tenga que salir corriendo o que me muero y poder decir, bueno, vale, ahora no es el momento, aquí o allá o no directamente, pues depende, ¿no? Lo que sea y cuando sea y cómo sea. De esto ya pues hablaremos más adelante. Y bueno, pues nada, más adelante pues ya llegó un momento en el que empecé a controlarlo y seguía ayudando a gente. Luego me quedé embarazada. En mi embarazo lo pasé pues un poquito mal porque fue como que todas esas protecciones que yo había trabajado durante ese tiempo, que iban conmigo, que tal, pues se centraron mucho en proteger al bebé. Pero claro, yo pues llegó un momento que yo no podía trabajar, no podía hacer nada, no podía ni ayudar a nadie, pero tampoco podía hacerme nada. Mi gran amiga, que no diré aquí nombre, ¿no? Pero que fue la madre de mi amiga, que para mí, bueno, yo es que la adoro. Pues bueno, ha sido la que ha estado todo el embarazo cuidándome energéticamente total y bueno, y ya pues después ya me ayuda a recuperarme y nada, y aquí estoy pues con más fuerza que nunca y intentando pues transmitir toda esta información de todos estos años, de 15 años, nada más y nada menos, porque me puse a contar y dije, ostras, es que son 15 años desde que decidí desarrollarme, pero contacto con todas estas cosas, viajes astrales, etcétera, es que tengo una barbaridad, ¿no? de tiempo. Y a veces hablo con gente y digo, ostras, es que hay cosas que son tan básicas y no las sabemos, ¿no? O no se escribe, o a veces esa información está difuminada entre un montón de información que no tiene sentido, o lo mezclamos con religiones, o con todo este tipo de cosas, y entonces es como que se pierde, ¿no? Entre tanta cosa. Y bueno, pues dije, oye, pues ¿por qué no aportar este granito de arena, darle un poco de visibilidad, normalizar este tema y hablar de ello? Y bueno, pues me gustaría mucho pues tener vuestras impresiones, de qué os gustaría hablar, de qué temas os gustaría tratar, aunque ya tengo muchos temas escritos para hablar de ello. Pero bueno, también me gustaría un poquito pues recibir vuestro feedback y saber pues qué os interesa, qué os ha parecido, qué queréis saber, si queréis saber cosas de mí, que también puedo hablar pues de mí, de mi experiencia o de cómo siento las cosas, ¿no? Pues hay muchas preguntas a veces que me hacen, ¿no? Como pero ¿en qué idioma te hablan? ¿O cómo los escuchas? ¿O cómo los ves? ¿No? Cuando ves un difunto, ¿cómo lo ves? ¿Qué otras cosas hay en el otro lado, aparte de difuntos? ¿No? Y todo esto lo iremos tratando, pero bueno, que si hay preguntitas que queréis hacerme, pues a través de Instagram, por ejemplo, pues también podéis hacérmelas por allí y estar encantada de responder. Y nada, pues espero que os haya gustado este ratito que hemos compartido hablando un poquito de mi historia muy resumidamente, porque no os voy a tener aquí una hora. Y bueno, y espero veros a todos
en el próximo podcast, donde vamos a hablar de viajes astrales, que creo que es un tema súper interesante y que a muchos os gustará. Así que nada, nos vemos, navegantes. Que tengáis muy buena semana.